así formalmente a los doctores, a la doctora Laura Trosch. Ella es especialista en médica clínica y es integrante del subcomité de VIH-Sida del Hospital Iturraspe y además es responsable de nuestro departamento de auditoría médica dentro de Jerárquicos. Y el doctor Alejandro Crespo, que es médico clínico, especialista en infectología, también integra junto a Laura el subcomité de VIH-Sida del Hospital Iturraspe y también es colaborador nuestro dentro de la mutual. Y Paola, que es nuestra compañera de trabajo, Paola Ceballos, que para nosotros es un placer siempre que tenga esa generosidad de compartir su experiencia y su historia que siempre nos ayudan a todos a seguir creciendo, ¿no? Bueno, bienvenidos a los tres y bienvenida Laura, en primer lugar, que va a dar comienzo. La verdad que es un placer ver muchas caras conocidas, es un placer ver la variedad de personas que han asistido hoy. Veo familias, veo amigos, veo muchas personas jóvenes, veo compañeros de trabajo, personas mayores. Así que la verdad que es para nosotros un orgullo haber podido convocarlos hoy aquí. Les quiero contar un poco, Hernán nos presentó como miembros del subcomité de VIH-Sida del Hospital Iturraspe. Este es un grupo multidisciplinario que se desarrolla en el hospital desde hace muchos años, más de 15, no, 20. Ay, ¿cómo crecemos, por favor? No quiero sacar cuentas. Es un grupo que está formado por médicos, clínicos, infectólogos, obstetras, pediatras, gente que trabaja en el laboratorio, farmacéuticos, psicólogas, asistente social. Trabajamos fuertemente con los pacientes detectados en el hospital, con pacientes que se derivan de otras localidades y con sus familias. Porque como ustedes sabrán, esta es una enfermedad que no es solamente del paciente, sino de todo su entorno y nos compete un poco a todos. Y ese es el trabajo que hacemos desde el hospital. En el caso de Jerárquicos nos da la posibilidad de trabajar y de contar con los recursos que lamentablemente a veces en salud pública no tenemos, y a través de la obra social podemos hacer este trabajo de difusión y de prevención que nos cuesta tanto por ahí en el ámbito público. Así que coordinar un poco el trabajo de lo que es nuestro corazoncito que está en el hospital con el aporte y el apoyo incondicional que nos ha brindado la obra social en este tema es para nosotros fabuloso. Así que les cuento un poco cómo se va a desarrollar esta charla. Va a tener una primer parte que vamos a hablar Alejandro y yo contándoles un poco sobre la enfermedad, y después Paola, como ya anunció Hernán, que es una compañera de trabajo y paciente nuestra, va a contar un poco su historia de vida. Esa es la parte más linda de la charla. La nuestra es un poco más pesada, así que bueno, espero que les guste. La primera imagen dice por qué hablamos de VIH. Básicamente hablamos de VIH por dos razones muy importantes. La primera es porque de esto no se habla. De esto no se habla en prácticamente ningún lado. Y el silencio es el mejor aliado del VIH. El silencio provoca no información, desinformación, mala información, provoca discriminación, y la discriminación provoca más silencio. Y todo esto se confabula para que hoy, a 35 años de esta epidemia, sigamos descubriendo y detectando pacientes en los hospitales que han oído muy poco hablar de esta enfermedad, que se sorprenden mucho sobre su diagnóstico, que han escuchado esporádicamente hablar de esto y por lo tanto no han tenido conciencia de riesgo y por lo tanto no se han cuidado, porque si no tenemos conciencia de riesgo, ¿cómo nos vamos a cuidar? Y cuando hablo de conciencia de riesgo, me refiero a algo que les voy a graficar con un ejemplo. Estamos todos habituados a ver en la tele, en los programas de información, que una persona salió de su casa y le robaron el auto, que caminaba por la vereda, lo asaltaron y le robaron el celular.
que esperaba el colectivo y le arrebataron su billetera y sus pocas pertenencias. Todo ese bombardeo de información que recibimos permanentemente, y si ustedes hacen zapping vuelven a escuchar esa misma noticia en otro canal, hace que las personas tengan conciencia de riesgo, en este caso, la conciencia de riesgo de la inseguridad. Y la conciencia de riesgo modifica las conductas. Y es por eso que desde hace muchos años, lamentablemente, en nuestra Argentina, todos modificamos nuestros actos. Todos cuando guardamos el auto hacemos todo un protocolo de guardar. Uno mira, se asoma, el otro cuida, el otro dice, da la vuelta manzana. Cuando salimos ya no salimos más con joyas. Cuando yo era chica salíamos con la cadenita de oro. Hoy en día si salimos a caminar no salimos con ninguna joya. Salimos con el celular escondido. Salimos con muy poco dinero en nuestro bolsillo, porque sabemos que si nos roban nos vamos a quedar con nada de lo que tenemos encima. Eso es modificar las conductas de acuerdo a la conciencia de riesgo. Como de VIH no se habla, nadie modifica el riesgo, nadie modifica sus conductas, porque nadie se siente que puede estar en riesgo. Y hoy en día esta es una enfermedad a la que todos estamos expuestos. Desde el momento en que iniciamos nuestras relaciones sexuales, estamos expuestos a esta enfermedad. Y por lo tanto, debería instalarse este tema un poco más, bastante más en los medios, para tratar de generar conciencia de riesgo y que nosotros, estando informados, lo modifiquemos. Y les voy a dar un ejemplo de algunas patologías, entrando ya a enfermedades, que sí han tenido un poco más de estado informativo. Si ustedes se acuerdan, hace unos años hubo una amenaza de una epidemia de ébola, había un brote en el África. En ese momento se habló por todos lados que podía llegar, que en los aeropuertos, que cómo podían ser las vías de entrada y demás. Eso generó que la gente se asuste, eso generó que en los hospitales haya que destinar recursos para armar una sala especial para el potencial paciente que podría llegar con síntomas relacionados al ébola, y el ébola estaba lejísimo. No digo que está mal, digo está bien, pero fíjense que de ébola no hubo ningún infectado y por supuesto no hubo ningún muerto. Otra patología que también es viral, que es el dengue, también ocupó mucho estado informativo, y sí hubo muchas campañas, y sí hubo y sigue habiendo algo de información en los medios, y todos estamos, seguramente todos ustedes han escuchado que hay que descacharrar, que hay que no tener aguas estancadas, que en los patios donde están los lugares que tienen agua, en los jarrones, en los baldes y demás, hay que sacarla, porque el mosquito puede poner larvas ahí y eso puede ser un motivo. Que todos los chicos cuando salen a un campamento y demás, lo primero que hacemos es ponerle el off en la mochila. No usamos repelente, usamos ropa con mangas largas cuando vamos a la isla o a algunos lugares. Eso es modificar nuestras conductas en base a la conciencia de riesgo. Y sin embargo, fíjense que de dengue, estos son cifras un poquito más viejas, pero hubo 41.000 infectados y murieron 11 personas. De VIH, según los últimos registros, y estamos absolutamente seguros de que hay subregistro, porque este es uno de nuestras falencias en el sistema de salud, hay 120.000 infectados y mueren 1.500 personas por VIH al año en la República Argentina, y de esto no se habla. Es por eso que enfatizamos la necesidad, y esto que estamos haciendo nosotros es un granito de arena, porque en realidad habría que hacer cosas mucho más grandes, pero bueno, vaya si un granito sumado a otro granito puede llegar a sumar. El otro tema, dije los dos motivos por los cuales estamos aquí. El otro tema, aparte de la no información, es esto que en realidad es una imagen que nosotros ponemos cuando damos charlas a los adolescentes. Y cuando damos charlas a los adolescentes les decimos que en esta era tan tecnológica, los jóvenes y los adultos también, por supuesto, están continuamente bombardeados por todos los medios, televisión, internet, las web, los videitos que se pasan por WhatsApp, las fotos que pasan por WhatsApp, las fotos que se sacan y se pasan y comparten por WhatsApp, que permanentemente están propiciando el inicio de las relaciones sexuales cada vez a menor edad, porque los niños tienen cada vez más acceso a esa tecnología
que los estimula, y los adultos también. Y no solamente al inicio de las relaciones sexuales, sino a probar todo tipo de variedad, no me sale la palabra, sí, a la diversidad, digamos, a probar cada vez distintas cosas. Todo este estímulo propicia a el sexo. Esta no es una charla que va a hablar de moralidad, por supuesto, porque nadie más que nosotros somos absolutamente respetuosos de la identidad de cada uno, de los gustos de cada uno y de lo que cada uno elija hacer con su sexualidad. Esta charla apunta solamente a brindar información para que cada uno de nosotros, los jóvenes y los adultos mayores también, estén informados para ejercer una sexualidad responsable. Y cuando hablamos de una sexualidad responsable, no estamos hablando de responsable del otro, responsable de uno mismo, responsable de nuestras parejas y responsable de nuestros hijos, porque esta enfermedad se puede transmitir también a la descendencia. Así que tiene una triple responsabilidad. Así que bueno, los invito con esta introducción a iniciar un poco sobre esta enfermedad. Algo que no les dije es que con Ale vamos a estar parándonos una vez cada uno de ratito para no cansarlos. En alguna oportunidad nos bautizaron Batman y Robin, pero se enojó Ale porque no le gustó el rol de Robin, pero bueno. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué se trata esta enfermedad. Vamos a tratar de resumirla y para que lo entiendan, a ver de qué se trata la infección por el virus del VIH. El virus del VIH, como todo virus, es un microorganismo muy chiquitito, pero muy chiquito, que sí o sí necesita de ingresar a una célula para poder multiplicarse, porque por sí solo no puede producir nada, ¿sí? Entonces sí o sí va a tener que ir definitivamente a buscar alguna célula para destruirla, pero utilizarla para multiplicarse. Como ejemplo tenemos el virus de la hepatitis. Tenemos el virus de la hepatitis, que una vez que ingresa el virus a nuestro organismo, va a ir directamente al hígado para buscar las células hepáticas, para introducirse, para destruirlas, para multiplicarse y producir lo que es una hepatitis crónica. También tenemos, como por ejemplo, el virus de la parotiditis, que una vez que ingresa al organismo a través de secreciones respiratorias o a través del contacto, va a ir en busca de las células de la glándula parótida para producir esa parotiditis y esa papera. Y el virus del VIH, una vez que ingresa a nuestro organismo a través de las distintas vías de transmisión sexual, va a ir en busca de una célula específica que forma parte de los glóbulos blancos, que se llama linfocito T CD4. Este linfocito T CD4 son parte de nuestras defensas, o sea que el virus va a ir a afectar, va a ir a destruir ese CD4 y la va a utilizar a esa célula para poder multiplicarse, ¿sí? Y por ende nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, lo que va a hacer, va a empezar a afectarse. Esta es la evolución natural de la infección que produce el virus en nuestro organismo. Cuando nuestro organismo no está afectado por ningún de estos virus o alguna otra patología que nos baje las defensas, nuestras defensas están bien acá arriba. Entonces, ante el ingreso de un virus, una bacteria, un parásito, algo raro que ingresa a nuestro organismo, las defensas lo controlan y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Una vez, como dijimos, que el virus ingresa a nuestro organismo y va en busca de este linfocito CD4, que son nuestras defensas, y lo ataca, lo destruye y lo utiliza para multiplicarse, con el tiempo nuestras defensas van a ir disminuyendo y la cantidad de virus en nuestro organismo va a ir en aumento, ¿sí? Este tiempo, acá lo que tenemos es a lo largo de años que puede pasar, que ahora vamos a ver, y el descenso o el deterioro paulatino de nuestro sistema inmunológico va a hacer que llegue un momento que nuestras defensas están tan bajas que ante el reingreso de este virus, bacterias, hongos o parásitos, nuestro organismo no lo va a poder controlar y se van a producir lo que son las llamadas infecciones oportunistas. ¿Por qué se llaman infecciones oportunistas? Porque justamente aprovechan la oportunidad de que nuestras defensas están muy deterioradas para producir infección. Y esas infecciones pueden ser graves, pueden dejar secuelas o pueden llevar a la muerte de esa persona. También tenemos, como dijimos, la evolución natural. En una primera instancia, una vez que el virus ingresa a nuestro organismo, produce un cuadro de una infección aguda, que es como si fuese un cuadro pseudogripal. La persona empieza a tener fiebre, puede tener faringitis, aumento del tamaño de los ganglios, sentirse muy cansado, con decaimiento, con dolores musculares, que después de una semana eso desaparece. Y si la persona justamente no relaciona con haber tenido una relación sexual sin cuidarse, pasa. Y después viene la fase de latencia clínica, que pueden ser 2, 3, 5, 7, 8 años, en donde esa persona no va a tener ningún síntoma, el virus va a seguir afectando sus defensas,
va a ir en aumento la cantidad de virus y va a ir en descenso de nuestras defensas. Y ahí el mayor problema es que esa persona puede tener múltiples parejas y tener relaciones sexuales múltiples y transmitírselo a otras personas mientras él no sabe que tiene el virus, ¿sí? Por eso es importante, y es que lo que nosotros estamos acá en la prevención, para que la gente se testee, para que se sepa quién está afectado por este virus, para que pueda tratarse y tener una calidad de vida, una expectativa de vida igual que para una persona HIV negativa. Esta latencia clínica, si la persona va a hacerse un estudio de una rutina, un laboratorio de rutina, un hemograma, un hepatograma, función del riñón, función del hígado, no va a mostrar absolutamente nada, porque justamente para el diagnóstico lo que tenemos que pedir es el estudio de anticuerpos específicos contra el virus, ¿sí? Que cuando nos da negativo tenemos que ir a hacer la prueba confirmatoria. Y luego, la última etapa es esta etapa SIDA, que nosotros decimos que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se produce cuando nuestras defensas están muy bajas o cuando se produce alguna de estas infecciones oportunistas que son las que pueden llevar a la muerte. Otra cosa importante, que cuanto más temprano nosotros podemos diagnosticar esta infección y darle el tratamiento adecuado, ¿sí? Que son tratamientos súper efectivos y que controlan muy bien el virus y no lo dejan multiplicarse porque le vamos bloqueando paso a nivel de la célula, nuestras defensas van a ir y vamos a recuperar mucho más rápido esas defensas que perdimos por acción del virus. Con lo cual, si una persona se diagnostica lo más rápido que se pueda, su sistema inmunológico se va a recuperar más fácilmente que encontrarlo acá abajo cuando tiene riesgo de tener esas infecciones graves. Este es el porcentaje de diagnóstico tardío en Argentina. ¿Qué significa diagnóstico tardío? Justamente lo que veíamos antes. Llegar al diagnóstico cuando esta persona tiene las defensas muy bajas y cuando, por ejemplo, se internan en el hospital por haber tenido una de estas infecciones oportunistas en donde muchas personas pueden morirse de acuerdo a la infección que tienen. Vemos que en el total del país un 30% de las personas llegan tarde, casi un 34% de los hombres y casi un 24% de las mujeres. Fíjense, 1 de cada 3 hombres llega tarde y 1 de cada 4 mujeres llega tarde. ¿Por qué esta diferencia? Porque generalmente el hombre no va a hacer los controles periódicamente y no concurre mucho al médico, salvo cuando tiene o se siente muy mal o muy decaído, que ahí sí concurre y ahí se le hace el test. Y las mujeres, casi un 10% menos, es porque la mujer cuando tiene un embarazo y sigue un embarazo responsable, va a ir a hacer los controles, que ya nos va a explicar Laura, a través de, que es una vía de transmisión sexual, una vía de transmisión vertical, y él tiene que hacerse los controles tanto en el primer trimestre como en el tercero, y ahí lo detecta más rápidamente y la podemos tratar. Hay 2 conceptos que queremos remarcar. Uno, que la infección no es igual que SIDA. O sea, una persona puede estar infectada por el virus del VIH y no estar dentro del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho? Que ese SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia es cuando tiene las defensas muy bajas o haber tenido una infección oportunista. Sino que la mayoría de las personas tienen la infección que la pueden controlar con el tratamiento y no tener ninguna de esas 2 situaciones. Y la otra, que el portador sano es un error. Porque todo portador del virus del VIH lo sigue portando, por más que esté en tratamiento y que su sistema, que lo podamos controlar a la multiplicación del virus, lo sigue teniendo. Y obviamente que si esa persona no se cuida en las relaciones sexuales, también lo puede seguir transmitiendo a las personas. Por eso que siempre queremos remarcar estas 2 características que generalmente se hablan. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Se estima, de acuerdo al último boletín del Ministerio de Salud de la Nación, que hay 126.000 personas que viven con el virus del VIH. Y lo más importante, que el 30% desconoce el diagnóstico. Imagínense, más de 36.000 personas actualmente en el país desconocen que viven con la infección por el virus del VIH y lo siguen transmitiendo a todas las personas cuando tienen relaciones y no se cuidan. Hay 2 varones por cada mujer diagnosticada. Hay muchas personas que pasamos por el momento donde fue la gran epidemia del VIH, allá por los primeros años de la década del 80, año 81, 82, en donde las personas empezó en distintas ciudades de Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, a ver personas que tenían neumonía por un parásito en ese momento, y categorizado como un hongo, que era neumonía por neumocistis girovesi hoy en día, o algún tipo de lesión de cáncer de piel, que era el sarcoma de Kaposi. Estas patologías generalmente se daban en personas que tenían muy alterado el sistema inmunológico, muy alteradas sus defensas, pacientes que estaban en tratamiento por un cáncer con quimioterapia o tratamiento crónico con corticoides. Empezaron a investigar y ahí fue que se descubrió este virus. Y en su momento, si muchos recuerdan, era llamada la peste rosa, porque prácticamente afectaba a hombres que tenían sexo con hombres, ¿sí? Por eso se llamaba peste rosa. Y con el correr de los años, la vida heterosexual fue ganando predominancia, y hoy en día, prácticamente después lo vamos a ver como vía de transmisión sexual,
Hoy en día la relación es 2 varones por cada mujer. Otra vía de transmisión también es la transmisión vertical. ¿Qué es la transmisión vertical? La transmisión que hace de la mamá embarazada hacia su bebé. Y fíjense que, según los datos del Ministerio, un 4,8% hay de transmisión vertical en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 mujeres embarazadas, casi 5 bebés nacen positivos. Y esto es lo que no tiene que pasar. ¿Por qué no tiene que pasar? Porque la mujer embarazada tiene que llevar un embarazo responsable, controlarse con su médico, con su obstetra y con su médico que la está siguiendo, para hacerse los controles tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre. Si está infectada, detectarlo, darle el tratamiento, y para que podamos en un futuro próximo llegar a lo que fue Cuba, que fue el primer país en el mundo en tener una tasa de transmisión vertical 0. En Cuba no nacen bebés con VIH, ¿sí? Entonces, con el esfuerzo de todos y con el diagnóstico tenemos que tratar de llegar a ese 0%. Y como vemos la mediana edad, vemos una mediana edad que para varones de 34 años y para mujeres de 33 años. Pero esto es una mediana, es algo que está en el medio. Esto va desde los chiquitos que nacen a través de transmisión vertical o los adolescentes que tienen relaciones sin cuidarse, hasta gente mayor. Hemos detectado en el hospital una señora de 82 años que mantenía relaciones con un chico de 35. O sea que el rango de afección es múltiple y todos estamos expuestos. Toda persona sexualmente activa está dentro del grupo de riesgo. Bueno, vamos a entrar en el tema de las vías de transmisión. Las vías de transmisión del VIH son la sanguínea, la vertical y la sexual. Para entender un poquito más esto y para razonarlo, para que esto no quede en solamente supeditado a la memoria, vamos a identificar dónde está presente el virus en nuestro cuerpo para saber cuál es la vía potencial de transmisión. El virus está presente en concentración suficiente como para ser infectivo en el semen y en los líquidos preseminales. Los líquidos preseminales son los fluidos que aparecen con la excitación sexual antes de la eyaculación. En los fluidos vaginales, en la sangre, obviamente por lo que comentó Alejandro, si el virus entra en nuestro cuerpo para ir a la sangre, para invadir a los glóbulos blancos, obviamente la mayor concentración va a estar en la sangre. Y en la leche materna. Sabiendo esto, es cómo vamos a saber cómo se transmite. Vamos a la vía sanguínea, que obviamente pensaríamos que es la vía más infectiva porque es donde más concentración de virus hay. Pero en la actualidad es la menos importante. ¿Por qué? Porque la vía transfusional a inicios de la epidemia era altísimamente prevalente porque no se hacían los controles, porque todavía la enfermedad no estaba diagnosticada, porque los métodos de diagnóstico no eran del todo finos y por lo tanto era sangre no segura que se transfundía, sobre todo hemofílicos que reciben regularmente altas cantidades de concentrados de hemoderivados y por lo tanto eran pacientes que se infectaban. Hoy en día las transfusiones, en todos los centros transfusionales, la sangre se controla exhaustivamente antes de transfundirle a alguna persona. Aunque la urgencia del receptor sea importantísima, no se transfunde sangre que no sea segura. Así que esa es una vía que está en extinción. Otra forma de adquirir esta enfermedad por vía sanguínea sería compartir agujas durante el uso de drogas. Esto es altamente prevalente en países donde hay una tasa de adicciones endovenosa importante, como pasa, por ejemplo, en los países en Europa, donde hay mucha adicción a heroína y a derivados de ese tipo que son inyectables. En la Argentina hay una importante y creciente tasa de adicciones, pero no de adicción endovenosa. Y por lo tanto no es una vía tan importante desde ese punto de vista. Pero ¿podemos decir que las drogas no tienen nada que ver con el VIH? No, todo lo contrario. Si nosotros sabemos que las drogas, cualquiera, las que se fuman, las que se aspiran, las que se toman y las que se inyectan, inclusive el alcohol, producen desinhibición, producen que los chicos cuando estén en este estado se sientan más piolas, más vivos, más encaradores, los chicos y las chicas, obviamente. Esto obviamente propicia las relaciones sexuales no protegidas y por lo tanto sí son bastante relacionados, y esto está altísimamente relacionado con la transmisión del VIH. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el material quirúrgico? Que también podría ser el material quirúrgico en un hospital, en un sanatorio, donde en un quirófano se utiliza material quirúrgico, también podríamos decir de que es una vía de transmisión. A partir de esta epidemia se modificaron todas las medidas de bioseguridad, tanto en el ámbito público como en el privado,
Y surge, a raíz justamente de esta enfermedad, la obligatoriedad de la utilización de material descartable. Y es por eso que ustedes hoy ven en un hospital, por más chiquitito y pobre que sea, que la enfermera va a poner una inyección y va a descartar la aguja y va a descartar la jeringa, y va a poner otra y va a descartar la aguja y va a descartar la jeringa. Eso se hace absolutamente en todos los lugares donde está supervisado por el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué pasa con algunas prácticas que son de cirugía menor, como por ejemplo la colocación de piercings, que cada vez se los ponen en lugares más raros, y de tatuajes, que también se los ponen cada vez en lugares más raros, que no están bajo la reglamentación y bajo el cuidado y la supervisión del Ministerio de Salud? Estos se ponen en lugares clandestinos, en una galería, en una casa, en la casa de fulano, en la casa de mengano, y ahí es donde ustedes tienen que estar alertas a esta situación para hacer ustedes lo que le exijan a los tatuadores y a los que colocan piercing, que utilicen material descartables, porque no hay ninguna entidad que los controle y por lo tanto son ustedes los que tienen que exigir ese tipo de cuidados. Dentro de lo que cotidianamente, ya me estaba olvidando de comentarles, que cotidianamente podría existir algún grado de riesgo mínimo en una familia, por ejemplo, son dos elementos de uso cotidiano. Uno, la maquinita de afeitar, que cuando nosotros detectamos un paciente infectado le pedimos no compartas tu máquina de afeitar, usa solamente tu máquina, y el cepillo de dientes, porque son dos elementos que pueden tener momentáneamente algún contenido sanguíneo y si otra persona inmediatamente después lo utiliza podría suponer algún grado de riesgo. La vía de transmisión vertical, como ya les adelantó Alejandro, es una vía de transmisión que nos preocupa particularmente a nuestro grupo muchísimo. La transmisión de la madre al hijo puede darse en tres instancias: en el embarazo, durante el trabajo de parto o durante la lactancia. En el embarazo es muy fácil de imaginar, ustedes saben que el bebé está dentro del útero y está compartiendo la circulación con su bebé, la mamá, la circulación con el bebé, y por lo tanto la sangre de la mamá permanentemente está circulando por el torrente sanguíneo del bebé. Esa es una vía. Durante el trabajo de parto, porque ese bebé que está naciendo con la cabecita para adelante en un parto normal, vaginal y el más habitual, está exponiendo su boca y sus ojitos a las secreciones vaginales de la madre y al contenido sanguíneo. Acá llegó la obstetra. Levanta la mano, Ro. Ella es la obstetra de nuestro grupo que llegó recién. Perdón, una falta de respeto que yo esté hablando de esto, porque vos sos la especialista, pero bueno, me corregí cualquier cosa. Está exponiendo a ese bebé a contenido sanguíneo y a secreciones de la madre, y por lo tanto esta sería una vía más de exposición. Y en la lactancia materna, porque ya adelantamos que el virus pasa a la leche materna. Ahora, esto que parece terrible, que parecería que todas las mamás que VIH, que se embaracen, pueden transmitirle el virus a su bebé, no están así. Y no están así porque desde hace un tiempo que se implementó obligatoriamente a todas las embarazadas el control de VIH y de las otras enfermedades también en el primer y en el último trimestre del embarazo. Eso nos permite identificar a las mamás que son positivas e implementar en ellas un protocolo que está totalmente estudiado, validado y efectivo, que consiste en medicación a la mamá, una medicación que obviamente no afecta al bebé, en elegir una vía de terminación del embarazo que es una cesárea, que se llama una cesárea hemostática. Es una cesárea en la cual el cirujano va cortando y quemando los vasitos para hacer que esa herida quirúrgica sea lo menos sangrante posible, para que cuando salga el bebé esté lo menos expuesto posible al contenido sanguíneo, y obviamente evitamos el contacto con los fluidos vaginales. Se le pasa a la mamá un suerito durante el trabajo de parto con una droga que se llama ZT, que la pueden haber sentido nombrar. El bebé va a tomar inmediatamente después del nacimiento durante algunas semanas un jarabito que tiene dos drogas también durante algunas semanas, y se le prohíbe la lactancia y se le indica a la mamá que le dé leche de fórmula, leche en polvo. Con ese protocolo bien implementado, no hemos tenido en nuestro hospital ningún caso de bebé que haya nacido con VIH. Ya les voy a mostrar que, fíjense, desde el año 81, que es donde empieza a haber pacientes detectados con VIH, la
tasa de infección en niños era nula al principio porque, como dijo Alejandro, predominaba en hombres que tenían sexo con hombre y por lo tanto no había mujeres embarazadas. A medida que las mujeres adquieren el VIH y quedan embarazadas, iban transmitiendo cada vez más a su descendencia, a sus niños, esta enfermedad. Hasta este pico en que se empieza a implementar este protocolo que yo les estaba diciendo y a partir del cual, a medida que todas las instituciones se adherían a este protocolo, la tasa de infecciones ha descendido enormemente hasta llegar a este 4,8% que le comentaba Alejandro, pero que está lejos de nuestro objetivo, que es el 0. ¿Y por qué? ¿Cómo lograríamos el 0? Lograríamos el 0 si todas las mujeres controlaran su embarazo. Lo que está sucediendo es esto. Fíjense en los datos que tenemos en nuestro hospital. Nosotros tenemos 175 embarazadas VIH positivas que tuvieron bebés en el hospital. De estos, hay 171 embarazos que terminaron con niños negativos y 4 que terminaron con niños positivos. Ahora me van a decir, recién dijiste que no había ningún infectado y ahora me decís que hubo 4. Sí, hubo 4, pero en estos casos fueron mamás que no controlaron su embarazo, que llegaron al hospital solamente en trabajo de parto y directamente a parir su hijo. Eran mamás que ya tenían embarazos múltiples o embarazos previos, que ya creían que ¿para qué controlarme si yo nunca tuve problemas en los embarazos anteriores, nunca tuve nada, no necesito hacerme ecografía, me siento bien, nunca tuve problemas en los anteriores, ¿para qué voy a ir? Voy al hospital cuando empiece el trabajo de parto. Bueno, a estas mamás se las detectaron en ese trabajo de parto, así que se pudo implementar este protocolo a partir de ese diagnóstico ahí, parcialmente porque habíamos perdido mucho tiempo de tratamiento previo, y es así como tenemos 4 niños que nacieron positivos por esa vía. Y esta es nuestra triste realidad de los 10 niños que tenemos positivos por transmisión vertical, que están los 4 que les conté recién, de esas mamás que llegaron en un embarazo avanzado, y 6 niños que adquirieron el virus por la lactancia materna. En este caso fueron mamás que sí se controlaron durante el embarazo, que durante el embarazo las serologías de la mamá, o sea el análisis era negativo, que tuvieron su bebé y ellas adquirieron el virus después de tenerlos. Le dieron de mamar, en algunos casos, ustedes saben que hay chicos que tienen 2 años, 2 años y medio y todavía esperan que la mamá venga de trabajar y se prenden a la teta. Son lactancias prolongadas. A veces algunas de las mamás las detectamos en el embarazo del siguiente niño y fue ahí donde testeamos al anterior y descubrimos que ese chiquito había adquirido el virus por vía de la lactancia. Esto ha motivado que desde nuestro grupo de trabajo en el hospital hagamos presentaciones a la Sociedad Argentina de Pediatría, al Ministerio y demás, tratando de implementar que los pediatras, en las mamás que prolongan la lactancia, le puedan pedir el pediatra a la mamá el test de VIH justamente para poder detectarlas y para poder intervenir precozmente y evitar esta transmisión. Todavía no tenemos, no nos dieron bolilla, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Y por último, sí, la más importante, la vía de transmisión sexual. La vía de transmisión en la Argentina es el 90 y pico % de las transmisiones, así que en realidad es sobre esto, sobre lo que tenemos que trabajar y es por eso que estamos hoy aquí. El resto son poblaciones un poco más controladas. Fíjense que en mujeres es el 90, estas cifras son un poco anteriores, seguramente esta cifra ha crecido porque van disminuyendo las otras vías que les digo que están controlándose. En el caso de los varones, esto que comentaba Alejandro, la cifra de hombres que tienen sexo con hombre hoy están superadas por la vía heterosexual, así que no podemos hablar nunca más de grupos de riesgo, no podemos hablar más de que alguna persona está en riesgo y otra persona no, salvo la persona que es absolutamente fiel a su pareja y que se han testeado ambos miembros de la pareja y sostienen esa fidelidad, pero si no, nadie en realidad puede decir que está exento. Este es el riesgo estimado por cada relación sexual. Por supuesto que en una relación sexual hay algunas relaciones sexuales que son de mayor riesgo que otras. Es por eso que la relación anal receptiva es la más riesgosa y el sexo oral es la menos riesgosa. Pero es. Para los que están enterándose de esta mala noticia, les cuento que es.
El anal receptivo, ¿por qué? Porque el recto no está preparado para recibir un miembro masculino y por lo tanto se producen microdesgarros, microlesiones y por lo tanto el semen dentro de un recto que es permeable es una de las relaciones de mayor riesgo. El vaginal receptivo le seguiría, el anal insertivo sigue en tercer lugar, el vaginal insertivo y por último el sexo oral, que lo es. De hecho tenemos muchos pacientes que son absolutamente meticulosos y que es la única vía que identifican como potencial origen de su propia enfermedad. Repasamos, el virus está presente en semen y líquidos preseminales, fluidos vaginales, sangre y leche materna. Y acá viene algo que es muy importante, donde no está. No está en la saliva, no está en las lágrimas, no está en la sudoración, en la orina, en la materia fecal y tampoco lo transmite la picadura de mosquitos. De esto lo más importante es la saliva. ¿Por qué? Porque esto nos permite identificar muchas situaciones en las cuales creemos que podemos estar en riesgo y no lo estamos. Por ejemplo, y vaya si lo es, en la Argentina, el compartir el mate. Es la primera pregunta que hacen todos cuando se enteran que son positivos, o es la primera pregunta que hacen los compañeros de una persona o los amigos de una persona que se identifica como positiva, o la propia familia. Esto no está en una concentración como para ser infectiva, y se los grafico de esta forma. Por supuesto que usar ni cubiertos, ni vasos, ni nada supone un riesgo. Ni siquiera un beso apasionado de los 15 años de 35 minutos de duración, así tan largo como les digo, puede poner en riesgo a una persona de adquirir el virus por esta vía. En la lágrima, por supuesto que no, sudoración no, orina en materia fecal no, y la picadura de mosquitos, que sí puede ser la vía de transmisión de otras enfermedades como la que hoy le había dicho, del dengue, chikungunya y demás, no lo es para el virus de VIH. El virus de VIH es un virus muy frágil que cuando está fuera de la célula o en una célula que muere rápidamente y por lo tanto una gotita de sangre que cae en esta mesa, cuando la gotita de sangre se secó, dejó de ser infectivo y por lo tanto no tenemos que tenerle miedo a lo que no supone riesgo. El miedo y la desinformación produce discriminación. Es la primer causa que hace que una persona diga, ay, yo no me junto con fulano porque como fulano tiene tal conducta, podría tener VIH y por lo tanto no comparto mate con esa persona. Ahora, yo no comparto mate con esa persona, pero después voy a un boliche y salgo con un chico que conocí hace 5 minutos y tengo sexo sin preservativo. Esa contradicción es absolutamente frecuente y la escuchamos diariamente en los consultorios. Bueno, y así como hablamos más que nada de la prevención de la infección por el VIH, también queremos hacer referencia brevemente a otras enfermedades de transmisión sexual, que también la estamos viendo en aumento en los consultorios, en el hospital, en los demás consultorios que tenemos, como estas patologías también van en aumento por falta del uso del preservativo. La sífilis es una enfermedad producida por una bacteria, ¿sí?, que ingresa en nuestro organismo, que generalmente tenemos distintos tipos. Tenemos la sífilis primaria, que es una ulcerita, una llaga muy chiquitita, que prácticamente no molesta, no duele, que después se va, y que después con el tiempo aparecen unas semanas después unas lesiones en el cuerpo, color tipo café con leche, en distintas partes del cuerpo, en palmas y en plantas, que también pueden desaparecer y evolucionar hacia algo más tardío, ¿sí? Tenemos también que todo esto tiene tratamiento y se cura. Tenemos la gonorrea es más que nada una infección, una enfermedad que la ve el hombre, que generalmente al otro día, la otra mañana cuando se levanta, tiene una sensación de ardor a nivel del pene y se le pega el calzoncillo o el boxer al pene por esa secreción muy viscosa, muy espesa que sale por la punta del pene y que generalmente también se lo puede transmitir a la pareja, por lo tanto tiene que también recibir tratamiento. La infección por el virus del herpes, que produce mucho ardor, mucha molestia, son ampollitas chiquititas una al lado de la otra que después se juntan y coalescen, y que también esto produce el ardor y es otra enfermedad de transmisión sexual y que hay que brindar un tratamiento. La hepatitis B, que comparte las mismas vías de transmisión que el virus del VIH a través de la relación sexual y a través de la sangre, con la importancia que esto puede terminar en una hepatitis crónica y con lo que también tienen que saber que esto hay una vacuna actualmente, con lo cual todas las personas que están acá tendríamos que estar vacunados, porque justamente si nosotros podemos prevenirnos a través de una vacuna de tener una relación sexual sin protección o a través de la sangre y podemos tener una hepatitis B que puede llegar a una hepatitis crónica, habiendo una vacuna tendríamos que estar todos vacunados.
La clamidia también, que la vemos por una infección más relacionada con la mujer viene al consultorio, se queja por ardor, por molestia, por aumento del flujo, por el cambio en las características del flujo, y cuando hacemos el exudado nosotros detectamos a la clamidia, que también hay que tratar a la pareja, con el consiguiente riesgo de que esto puede terminar en la infertilidad. Y por último el HPV, que es el virus del papiloma humano, que produce verruguitas en todos los lugares donde hay relación sexual, ¿sí? Que generalmente esas verrugas lo que hay que hacer es sacarlas, se pueden hacer con tratamientos tópicos, hacer una biopsia, eliminarlas, con la posibilidad de la recurrencia. ¿Y por qué hablamos de todas estas enfermedades de transmisión sexual? Porque justamente todas se pueden prevenir con el uso correcto del preservativo. Usando el preservativo desde que empezamos hasta que terminamos la relación, evitamos cualquier de estos tipos de enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, lo que siempre decimos con Laura cuando viene una pareja a nuestro consultorio es decir, bueno, van a empezar a tener relaciones, háganse todos los estudios como para tratar de descartar que tengan alguna de estas enfermedades de transmisión sexual, y después si quieren no cuidarse, o cuidarse más que nada por el tema del embarazo, háganlo, pero primero descarten todo y que sea una pareja estable. Vamos a hablar rápidamente de cómo utilizar el preservativo. Nosotros esto lo damos mucho en la charla, vemos también que hay chicos, que hay adolescentes, con lo cual el primer consejo que nosotros les damos es dónde van a comprar el preservativo. Obviamente que si en Santa Fe, en un día de verano con 40-45 grados de temperatura, van a ir a un kiosco en donde el preservativo está expuesto, obviamente que ese preservativo puede tener algún tipo de alteración y puede romperse durante el acto sexual. También fijarse en la fecha de vencimiento. Lo que siempre también les decimos a los chicos es presionarlos del centro hacia los vértices para comprobar que el aire no se escape, porque si el aire se escapa puede ser que la bolsa esté pinchada y que el preservativo también. Obviamente que después se coloca, se desenrolla, se saca el aire de la punta del preservativo, porque es donde va a quedar la eyaculación, va a quedar ahí alojado el semen, con lo cual hay que comprobar que no quede aire para evitar también riesgo de ruptura. Y una vez que después lo utilizamos, si queremos podemos descartar, una vez que el pene esté erecto, retirarlo, comprobar si que no esté pinchado, descartarlo y no utilizarlo de nuevo, ¿sí? Lo damos generalmente en las escuelas para reforzar cómo utilizar bien el preservativo. Ahora vamos a pasar un video con toda la temática de lo que es la charla que estamos dando. Y ahora hablar, te voy a llevar y voy a buscar una cosa para hacer. Chao.
No. Ácata, y ahora te voy a agarrar y te voy a llevar para allá. No. ¿Qué pasa? ¿Te quieres caer al palo? Ay. Sí. Acá tengo la solución, que está para el mar. Acá es. Chau. ¡Zorro! Acá está. Bueno, está clarísimo, ¿no? Creo que no hay que explicar el motivo y el fundamento de este video. Quiero destacar 3 cositas nada más porque queremos llegar al testimonio de Pau. Primero, que se destaca obviamente el rol activo que tiene que tener la mujer en el cuidado y en la prevención. En proponer el uso del preservativo, que es lo que acabamos de ver en el video, si es necesario, la mujer debe exigírselo al varón. No podemos seguir esperando que el varón quiera o le parezca copado usar preservativo, porque chicas, nunca les va a parecer ni lindo ni copado. Olvídenlo. Así que, como sea, como se lo propuso la chica del flequillo, que casualmente es solamente una casualidad, hay que de alguna forma seducirlos para que lo utilicen. No digo al punto de que la chica tenga que comprar el preservativo y tenerlo ella en la cartera, porque sería un extremo y una avivada de parte de los chicos, pero presionar un poquito ahí. Y un par de cosas más. Una de la que ya hablamos, el control durante el embarazo y la lactancia, por la importancia que tiene que la mujer se controle para evitar la transmisión al bebé. Y un punto que daría, lo voy a mencionar nada más, pero quedaría para toda una charla aparte, que es en relación al consentimiento de la relación sexual. Estamos en épocas donde la mujer ha ganado muchísimo espacio, desde lo laboral, desde el empoderamiento que tiene la mujer a nivel del estudio y del trabajo y de la posición laboral, y hemos retrocedido terriblemente socialmente en determinados medios donde estamos casi al nivel de la época de palo en la cabeza y vamos, que es lo que vemos lamentablemente y cada vez más en los hospitales y en otros lugares. Pero como les dije, esto daría para otra charla porque realmente es un tema complicado. Promoción del testeo, que es lo que nosotros queremos pregonar. Hay un trabajo que tiene que hacer el equipo de salud, que es el que estamos haciendo nosotros, que es tratar de llevar este mensaje y tratar de pedirle a las personas que se quieran, que se controlen, que sepan cuál es su situación para saber cómo cuidarse, que la vida no termina cuando uno se entera que es VIH positivo, todo lo contrario, hay que aprender a cuidarse, hay que aprender a controlarse, a tratarse para evitar complicaciones y que la vida continúe exactamente igual, con tratamientos, tienen una expectativa de vida ilimitada y por lo tanto nada se termina. Hay que aprender a vivir con esta enfermedad, pero se puede. Esto de proponer el testeo implicó que nosotros hagamos modificaciones. Por ejemplo, en nuestro hospital
se determinó desde hace algunos años que no se necesite la orden médica para hacerse el análisis. Y por lo tanto las personas pueden ir directamente al laboratorio y pedir hacerse los análisis de enfermedades de transmisión sexual, y en el laboratorio le sacan sangre y después los citan para dar el resultado. Hay equipos formados que son equipos de consejería que están capacitados para informar a las personas que se testean, para decirles cuándo tienen que volver a hacerse el análisis, y obviamente son esas personas que son parte de nuestro equipo que son las que después nos derivan los pacientes cuando se detecta algún positivo. Esto evitó, esto de la no necesidad de pasar por un consultorio médico, evitó el freno que hace muchas veces que las personas no vayan al hospital porque tienen que ir a sacar un turno muy temprano para ir a un hospital, van a las 5 de la mañana a sacar el turno, el médico por ahí los atiende a las 10 de la mañana y de ahí tienen que ir a sacarse sangre y demás, y le depara toda una mañana en el hospital. Es por eso que quisimos modificar esto para que sea mucho más fácil. Y la tarea que tiene la comunidad, que en este caso son ustedes, de escuchar esto y de transmitirle a sus pares este mensaje para difundir un poco este mensaje de prevención. El análisis es voluntario, absolutamente en ningún lugar le pueden obligar a hacer un test de VIH, ni para un ingreso laboral, ni para el ingreso a ningún tipo de institución educativa. Eso está prohibido por ley y se pueden negar porque nadie los puede obligar. Es gratuito en los hospitales, es confidencial porque el pedido de VIH no se hace con nombre y apellido, se hace con unas siglas que son internacionalmente acordadas, que consisten en M o F de masculino o femenino, y después las iniciales de nombre, apellido y la fecha de nacimiento, que en su conjunto conforman un código que solamente lo va a identificar el paciente y el médico que se lo pidió o la persona que se lo pidió. Esto hace que ese nombre y apellido con un resultado positivo no figure absolutamente en ningún registro de ningún laboratorio y que esté solamente con el código. Bueno, y para ir finalizando, vamos a hablar un poco de tratamiento. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho al principio? Que el virus necesita ingresar a la célula, en este caso al CD4, para multiplicarse. ¿Qué es lo que hace el tratamiento? A través de los comprimidos es bloquearle pasos adentro de la célula para que el virus no pueda cometer el de destruir el CD4 y de multiplicarse. Entonces, al bloquearle distintos pasos, la cantidad del virus en sangre no va a estar, sino que va a llegar a estar lo que se conoce o se escucharon como indetectable o negativizada, ¿sí? Porque la máquina no lo va a detectar, y con el tiempo nuestras defensas, que habían llegado a estar tan por debajo, van a empezar a aumentar y van a llegar a valores que son variables dependiendo de persona en persona, pero lo van a alejar de la posibilidad de tener esas infecciones oportunistas que pueden causar la muerte. El tratamiento fue variando a lo largo de los años. El primer medicamento fue en el año 1987, después en la década del 90 aparecieron nuevos medicamentos que son los que se fueron utilizando a través de ese tiempo, y cambió mucho. En ese momento, en la década del 90, las personas tenían que tomar entre 20 o más de 20 comprimidos por día, a lo que hoy en día con un solo comprimido pueden controlar la multiplicación del virus y aumentar las defensas. Si vemos lo que fue la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo, esto ya venía desde el año 81-82 cuando se diagnosticó, y vemos que el punto máximo fue en el mediados de la década del 90, año 95-96, que fue cuando se empezaron a descubrir más medicamentos y empezar a asociarse para poder controlar esa multiplicación del virus. La tasa de mortalidad fue disminuyendo a lo que hoy llega a una meseta. ¿Por qué todavía estamos en esa meseta? Por la cantidad de diagnósticos tardíos, como le comentamos al principio, en donde las personas llegan cuando ya tienen estas infecciones graves que pueden terminar con la muerte de esa persona, o bien cuando nosotros le damos el tratamiento y lo toman mal, no cumplen con el tratamiento, no cumplen con los controles, y obviamente que el virus se puede hacer resistente, la cantidad de virus puede aumentar y obviamente que las defensas van a bajar. Para pasar todo esto en limpio y como conclusiones, tenemos que ser protagonistas en el cuidado de nuestra salud. El VIH es una realidad cercana, hay que informarse, hay que elegir saber y hacerse el análisis, y que todas las personas que ustedes conocen se hagan el análisis, porque esto le puede pasar a cualquier persona, puede ser un familiar, puede ser amigo, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo. El preservativo, como ya dijimos, es el único que nos protege del contagio de enfermedades de transmisión sexual. Hay que usarlo siempre y en forma correcta. No discriminar a la persona que vive con VIH, ya que puedo serlo yo o alguna persona que yo conozco y no me gustaría que lo hagan. Y la información correcta nos permite conocer de qué cuidarnos, no temer, no discriminar y no enfermarnos. Y como ya les dijo Laura recién, les pasamos la posta a ustedes para que toda esta información que nosotros les dimos la puedan transmitir a todos sus pares.
Estos son algunas fotos que nosotros queríamos poner del equipo que conformamos en el Hospital Iturraspe, del equipo de VIH-Sida, de todas las campañas que a lo largo del año, de los años fuimos haciendo. Y bueno, queríamos mostrarlo también porque somos parte del mismo equipo y todos estaríamos acá para darle la misma charla. Y ahora bueno, vamos a escucharla a Paola, su testimonio de vida, y bueno, que es muy enriquecedor. Le voy a contar un poquito mi historia, que comenzó en el 2001. Veo muchas caras conocidas. Bueno, mil disculpas. A comienzo del 2001 tenía una gripe, la cual no se me curaba. Pasaban las semanas y cada vez empeoraba en lugar de mejorar. Voy al médico a consultarle. El médico me hace una serie de análisis de rutina. Cuando regreso vuelvo con los resultados. En abril del 2001 me los mira y me comienza a hacer preguntas de cómo era mi situación en ese momento, a lo cual yo le respondo que desde septiembre del 2000 estaba sola, que no tenía pareja, y la conclusión que me saca él, en ese momento, era que lo que a mí me faltaba era un macho. Esas fueron sus respuestas. Y yo ya a esa altura había bajado muchísimo de peso. Para ir a trabajar me tomaba un colectivo y caminaba varias cuadras, y caminaba, no llegaba a terminar una que tenía que apoyarme en la pared, descansar. Me agitaba, y este médico me dijo eso, que yo tenía una depresión porque había sido abandonada y que me busqué una compañía. En ese momento tenía ya la boca llena de llagas, entonces me recomienda que vaya a una dermatóloga y me dice que su mujer era dermatóloga y que él me conseguía un turno. El lunes 9 de abril voy al consultorio, me dijo que vaya acompañada de un familiar. Voy con mi mamá. En el 2001 tenía 27 años, hoy tengo 44. Voy con mi mamá, y una de las cosas que me llama la atención fue que en el consultorio estaba la doctora y estaba el médico que me había visto la semana pasada. La señora me revisa y después me dicen que me retire y la dejan a mi mamá en el consultorio, y al rato me llaman y me dicen que el otro día, martes 10 de abril, me tienen que internar, me tengo que internar para hacerme estudios. Pregunto qué tengo, nadie responde. Vamos a ver. Vuelvo con mi mamá a casa, nada, no. Les preguntaba qué tenía, no me decía nada. El martes me interno en el sanatorio español. Ya estaba muy mal, no me podía ni preparar el bolsito para irme a internar. Una de las cosas que más me choqueó en el sanatorio fue que la enfermera no entraba al cuarto, me dejaba la comida en el suelo y nadie me decía. Fueron médicos, me revisaron, y al otro día, miércoles, mi mamá me dice que me van a trasladar. Le dicen a mi mamá que elija si en el hospital Cuyen o en el hospital Iturraspe. Mi mamá elige el hospital Iturraspe porque en el hospital Cuyen trabaja
la persona que había sido mi pareja, la cual sabía que tenía HIV y nunca me lo dijo. Me llevan al hospital de Iturraspe, me recibe Laura, que ella es mi doctora. Por más que se enoje, la que me salvó la vida. Y bueno, ahí comenzaron preguntas, si yo me drogaba, si yo fumaba. Para mí eran preguntas rutinarias. Por ahí, por ejemplo, a mi mamá les molestaba esas preguntas. Yo, como realmente no sabía lo que tenía, no me parecían preguntas de rutina. Y ese miércoles 11 a la tarde, Laura me dice lo que tengo, a lo cual mi primer, o lo que me salió a decirle en el momento fue que me había picado un mosquito y eso fue lo que me contagió. Por eso varias cosas que se dicen en la charla era lo que yo pensé o dije. Para mí había sido un mosquito. Realmente no sabía nada de la enfermedad. Me imaginaba que iba a vivir en una burbuja, no sabía. Por eso, entre esos días, cada vez que entraba era preguntarle qué iba a hacer con mi cepillo de dientes, mi vaso, era cómo iba a seguir mi vida. Hasta que el viernes 13 me morí y me resucitaron. Y estuve en terapia. Ahí en terapia habrán escuchado que algunos dicen, vi la luz, vi el túnel. No vi nada de eso. Lo que yo viví fue una nube que me iba pasando y que llegaba a los ojos y me permitía abrirlos, podía respirar, y fue en ese momento en el que sentí si me quedaba o luchaba por salir adelante y enfrentar lo que sea. Elegí eso, por eso estoy acá, para contarles mi historia, para decir que yo digo siempre que el HIV no es una enfermedad que hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto, que hay que quererse y querer a la persona que tiene al lado, confiar y contarle, no ocultar. Eso sobre todo. Con respecto al trabajo, yo trabajaba como periodista deportiva en una empresa y en el 2009 el gobierno con Clarín, problemas, estábamos todos los periodistas en negro y cuando nos tienen que blanquear, la obra social no me acepta por mi enfermedad y me echaron. Esa fue una de las primeras discriminaciones más fuertes, porque yo en ese lugar trabajaba desde el año 96, o sea, desde antes de enfermarme, todo el mundo sabía de mi enfermedad, porque hasta incluso cuando volví a trabajar, que comencé de a poco, por horas, y después hasta hacer la rutina completa, los reuní a todos mis compañeros y le dije lo que yo tenía y que si alguno tenía algún inconveniente me iba, renunciaba, y nada que ver. Siempre me tuvieron así y en ese momento, después de eso, más, si estornudaba tenía todos atrás, era todo me tenían en algodones. Y bueno, hasta que en el 2009 me echaron. Me costó muchísimo conseguir trabajo. Golpeé muchas puertas, siendo periodista tenía muchos contactos y todos me decían que tenía que ocultarme la enfermedad, que no, que les daba miedo por si alguien se llegaba a enterar.
Hasta que, bueno, en el año 2012, Laura me invitó a dar charlas y cuando contaba que no tenía trabajo, los que son ahora mis compañeros me decían que presente currículum. Y bueno, en el año 2013 vine a hablar con Juan, lo aturdí un poquito y acá estoy. Cuando ingresé acá, antes a mis compañeros le informaban, entraba Paola con HIV a trabajar, de los cuales muy poquititos, muy poquititos no estuvieron de acuerdo y me lo hicieron saber. Me han dicho sidosa, me han dicho cada vez que salía del baño a qué baño había ido, me han dicho que todas las mujeres que tienen HIV son PUTA, pero lo de sidosa sí me dolió muchísimo, pero fueron muy poquitos. La gran mayoría re bien, hasta incluso ya el primer día una de mis compañeras lo primero que hizo fue convidarme un mate, que hoy no pudo venir, que para mí era un gesto muy lindo y por eso fueron muy poquititos. Después, con respecto a la familia, a la pareja, desde que me enteré de esto, decía o pensaba que iba a ser la tía solterona, y hasta que en el 2005 le estaba haciendo una nota a un jugador de fútbol y le cebaba mate. Yo no tomo mate con la persona que no sabe lo que tengo, por eso lo de Cielo, esta compañera que me convidó con mate, para mí fue muy lindo. No tomo mate con la persona que no sabe de mi enfermedad, no porque la voy a contagiar, sino que me parece que es una forma de respeto, que si ella lo sabe y me convidó un mate, todo bien, y si lo sabe y no me convidó un mate, todo bien también, pero que tiene que saberlo. Entonces le estaba haciendo una nota y un mate. Y él me decía, ¿no tomas mate? No tomo mate. A la octava vez más o menos que me preguntó, le dije, ¿querés saber por qué no tomo mate? Porque tengo HIV. Yo le dije que él tenía la puerta para retirarse y él me dijo, sí. ¿Y qué? Bueno, y desde ese día está conmigo. Vamos, o sea, hace 12, 13, no, 15. Hace 15 años ya que estamos juntos, 3 que nos casamos. Y él se hace los controles cada 6 meses de HIV. Yo me hago los controles cada 3 de defensa y de virus. Algo que no dije, que desde el año 2003, ya que me da indetectable el virus, y después el otro tema es el de los hijos. Y antes de enfermarme, yo tenía problemas de los ovarios, o sea que tuve varias operaciones y no podía tener hijos, y hablado con Laura y con mi ginecólogo, llegamos para hacer una fertilización. En mi caso sería una ovodonación,
Obviamente cuando me dieron el ok, yo ya tenía la cuna acomodada en las piezas, todo. Y Matías siempre yo vuelo y él me baja a tierra. Entonces él me decía que vamos a probar hasta donde sea. Lo ideal para que yo sepa que probé, y si se daba, se daba, y si no, saber que lo había intentado. Bueno, en la mitad del tratamiento, las drogas, la medicación, no las aceptó mi cuerpo, y bueno, tuve que suspender el tratamiento, me salieron unos quistes y me tuvieron que volver a operar. Así que hasta ahí llegamos con eso, y ahora vamos por la adopción, pero somos 3 porque lo tenemos a Simón. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Pasé muchas, son discriminaciones, pero las tomo como anécdotas en mi vida sobre este tema. Por ejemplo, teníamos un negocio y un día cae bromatología. Matías no estaba yo, y bueno, viene el señor y me dice, todo bien, libreta de sanidad. No, le digo, la verdad que no tengo, no sabía. Me dice, bueno, es una boludez, me dijo, tenés que ir a una charlita, una siesta al ex hospital de niños, y después te hacen una serie de análisis de sangre, y me dice BDRL, yo esperaba que yo iba a llegar HIV. Tengo HIV. Le digo, ay, qué cagada, me dijo. Me dice, bueno, voy a hacer una cosa, yo voy a anotar que vos ya la tenés y que vaya tu marido a hacérsela, porque aquellas personas que tienen enfermedades que se transmiten por el tacto no se la dan. No. Pero a todo eso que no me dio lugar para decirle o explicarle que no era, me dice, si tuvieras cáncer, te la dan enseguida. Entonces yo le digo, no, mira, a mí me tocó HIV, no cáncer. O sea, bueno, así miles. Fui a hacerme un estudio al hospital Cuyen, que no sé si alguien es del hospital Cuyen, pero el mío es el hospital Iturra. Y el médico, cuando me escribe el estudio que me iba a hacer, me pide 1000 disculpas, yo te voy a poner en flúor, HIV, pero para que lo vean. Sí, no tengo ningún problema. Bueno, voy, me iba a hacer una videocolonoscopia, que son 2 días previo de purga, en bata, en bola, así, esperando, 8 de la mañana, invierno. Soy muy friolenta en verano, así que en invierno más. Y sale la enfermera, se lleva la orden, vuelve y me va a poner el suero. Y le digo, ¿no te pones guante? Tengo HIV. ¿Cómo que tenés HIV? En un pasillo. Sí, en la orden estaba indicado en flúor que tengo HIV. Espera un cachito. 8 de la mañana. A las 12 volvió. Porque las pacientes con HIV se atienden al final. Conclusión, bronquitis. Me pesqué una bronquitis. Esas horas estuve sola en un pasillo, no pasaba nadie. Y bueno, esas fueron algunas de las tantas anécdotas que tengo. Me voy a presentar, yo me llamo Esther, soy de Reconquista, soy periodista. Terminé mi programa de radio hoy a la 1 de la tarde y me tomé un micro para venir a este encuentro.
termino acá y me vuelvo porque mañana a las 7 de la mañana tengo que estar en actividad. Él es mi hijo, vive acá, trabaja en el Ministerio de Seguridad, es uno de mis 3 hijos. Mi hijo mayor es médico, vive en Rosario. Y hace una semana atrás me manda al WhatsApp una nota y me dice: mirá, vieja, esto está muy interesante, miralo. Yo pensé que era una nota periodística y cuando entré a leer, digo, ¿por qué alguien toma mi historia? Porque era mi historia. Porque yo tengo VIH desde hace 1 año y medio, que lo sé. Fui contagiada por mi pareja, por mi esposo, con el cual conviví 20 y pico de años. Él es nuestro hijo. Mis 2 hijos mayores son producto de un matrimonio anterior. Soy viuda de mi matrimonio anterior. Y desde hace 1 año y medio que estoy en tratamiento del Hospital de Reconquista, los doctores la conocerán, la doctora Lucila Frey y el doctor Juan Carlos Armini. Doctora, ¿por qué no le da el micrófono así la escuchamos todos? Y cuando leí la nota, me movilizó de una forma tremenda, porque si bien es cierto que todos mis compañeros de trabajo desde el primer momento lo saben, yo trabajo en un medio de comunicación que hago radio y televisión todos los días, en un medio que es decir, es el medio de Reconquista. Nosotros somos el principal medio. Llegamos a 100 kilómetros a la redonda de nuestra ciudad. Y si bien es cierto que yo del tema lo hablo, pero no hablo en primera persona. Y es hoy como el primer paso que vengo a dar para cómo salir del closet. Y con mi doctora siempre lo hablamos, con Lucila. ¿Cuándo va a ser el momento que yo voy a poder ayudar? Porque esto es para algo, no por algo. Y a mí me tocaron las 2 cosas, porque la escuchaba ella, que a ella no le tocó cáncer, pero le tocó el VIH. A mí me tocaron las 2. Yo estoy operada de un cáncer de mama, hice 6 quimioterapias, hice 36 sesiones de radioterapia. Y en realidad por allí la situación por la que he pasado, porque yo no quiero hablar de mi expareja, pero lo que más me dolió en toda esta historia fue la deslealtad, el que no haya hablado. Y creo que eso es lo que más duele de todo esto, porque cuando uno se entera yo me entero porque él llegó, venía haciendo febritis y bueno, todo esto que fue contando el doctor, como que lo fui viviendo acá en persona, lo que viví hace 1 año y medio atrás. Y el día que llego con él mal, muriendo al hospital, que todos creíamos que tenía cáncer, algún linfoma, algo, y el cirujano, llegamos con él con una gangrena de Foné, muriendo, y el cirujano me dice, pero él tiene una enfermedad de base. Y es el cirujano el que me comunica qué estaba pasando y qué pasaba. Lógicamente yo tenía que hacerme los estudios. En Reconquista todo está de buena voluntad, doctores, pero nos falta un montón. Y la verdad que cuando yo leí esto, cuando vi la propuesta de esta charla, inmediatamente organicé mi agenda con la gente que trabaja conmigo para poder estar hoy aquí. Y de a poco creo que esto también me da un puntal, Paola, para poder ser, con tanta gente, miles de personas que me escuchan y me ven todos los días, poder comenzar un trabajo de concientización. Y como me decía allí María Laura, sanar las heridas del corazón, porque esto es en principio sanar las heridas de la deslealtad,
lo que uno considera por ahí la traición. No sé si queriendo o no queriendo, por allí con miedo a perder. Pero bueno, no importa, esa es harina de otra costal. Que yo pueda a partir de ahora también hacer un antes y un después. Y yo te agradezco de corazón porque tu relato y esta convocatoria va a ser un paso para que yo pueda sanar y para que de ahora en más, en otro punto de nuestra provincia, donde por allí estamos alejados de mucha información, podamos llegar a muchas personas. Y que, bueno, si Dios me ha permitido poder estar hoy acá y tener una herramienta tan importante, que vos lo sabés porque sos también de la profesión, poder llegar a tanta gente, evidentemente es por eso porque estoy acá. Y quiero agradecerte porque sin vos y este encuentro no sé si me animaría. Más allá que uno está acostumbrado al micrófono todos los días, a una cámara, pero no es lo mismo, porque esto es desnudar el alma. Es desnudar el alma. Y yo quiero invitar a los doctores. La doctora Frey y el doctor Salutini saben que yo estoy hoy aquí. Ellos también me alentaron a que pueda venir, a que este mismo encuentro con tanta gente maravillosa que hay aquí, que podamos replicarlo en Reconquista. Yo pertenezco al Club de Leones de Reconquista, soy prosecretaria, para contarle a la gente que esta no es una cuestión de clases sociales ni de nada. Como decía el doctor, estamos todos en riesgo. Yo no cometí infidelidad, yo tenía una pareja heterosexual, mi esposo, una familia como cualquiera, representante de la comunidad, de todo, y estoy con esta situación. Entonces esto le puede tocar a cualquiera, pero muchas veces no estamos preparados y hasta inclusive estigmatizamos cosas y cuando nos toca vivir lo vemos de adentro y creo que es el momento oportuno para que todos podamos ir replicando que esto nos puede tocar a cualquiera. Gracias, Pau. Obviamente que lo que le pasó a Paola allá en el año 2001 no es lo que pasa actualmente, ¿sí? Eso que le contaron a la madre primero y no a ella, las cosas que le dejaban la bandeja en el piso, no es lo que pasa actualmente. Hoy en día tenemos que contárselo a la persona que tiene el VIH y esa persona es la que decide a quién contárselo, ¿sí? Hay una ley que los protege y nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. No, el médico no puede contárselo a un familiar, ¿sí? Después lo de la bandeja y todas las cosas que siempre le evitaron la información, hoy en día todas esas cosas no pasan. Todo ese manojo de situaciones horribles que vivió Paola también forman parte de la historia de la desinformación de las propias instituciones de salud. Hoy no pasa absolutamente con ningún sanatorio privado. Todas las instituciones están informadas y conocen cómo manejarse, y estas barbaridades que contó Paola no suceden más. En ese momento lo manejábamos mejor en los hospitales, pero hoy no sucede esto. Yo quería preguntar, no sé si estoy bien informada sobre el virus. ¿Tiene un periodo de ventana? ¿Es verdad eso, que el virus está adentro y todavía no se lo puede detectar? ¿Es algo así? Sí, el periodo de ventana es el periodo en el cual el virus está dentro de nuestro organismo, pero todavía no es detectado por el método diagnóstico. No es que no esté, sino que está y todavía no se puede detectar por el análisis. Porque el análisis lo que mide es los anticuerpos que produce mi cuerpo contra ese virus. Y esos anticuerpos van creciendo día a día hasta que llegan a un nivel en el cual el método lo detecta. Ese es el periodo de ventana serológico, digamos.
Por eso el diagnóstico se debe hacer con una muestra y comprobarlo después. Si yo tuve una relación de riesgo, por ejemplo la extrema, que sería una violación, hoy, yo me tengo que hacer un análisis de VIH hoy y me lo tengo que repetir en un tiempo prudencial hasta haber pasado ese periodo de ventana. Esos anticuerpos empiezan a aumentar a partir de la tercera semana. O sea, cuando son detectables a partir de la tercera semana o cuarta semana. Le quería preguntar a Paola, ¿cómo hizo para soportar todo ese sufrimiento? Si tuvo asistencia psicológica o apoyo familiar. Mi familia estuvo todo el tiempo ahí. Lo que pasa que fue muy rápido lo mío. Me internaron, a los pocos días me morí, me resucitaron. No tuve mucho tiempo de pensar. Hubo muchas cosas que me enteré que pasaron, que pasó mi familia, por ejemplo, después, estando en mi casa. Lo mío fue muy... No tuve mucho tiempo de pensar, pero sí tuve... Yo siempre digo, el hospital es mi segunda casa. Yo me sentía que era la única paciente ahí. Y sí, por parte del hospital no tengo más que palabras de agradecimiento. Esta valentía que tiene ella de enfrentar esta situación y de decidir permanentemente contarlo y enseñar y permanentemente fortalecer a las personas que la rodean es, le diría, casi único. Ella esto no lo está haciendo hoy porque da la charla, ella lo hace cotidianamente. Yo cuento la anécdota, pero hay millones en el caso de ella que fueron con Matías a Brasil, ahora después que ingresó a trabajar aquí, ahorraron y se fueron a Brasil, fueron en un contingente en colectivo, y obviamente en un colectivo uno va contactando a las otras personas porque van parando, charlando y demás, así que todo bien, se iban conociendo, y en un momento cuenta Matías, me meto al mar solo, me doy vuelta y la veo a Paola sentada en una ronda y todos llorando, todo el contingente llorando. Y dice Matías, ya le contó. Esto ella lo hace absolutamente en todos lados, de hecho es exagerada. Va a la peluquería y si va a una peluquería que no la conocen, le dice el peluquero, mira que yo tengo chiveles, que no tiene nada que ver, pero bueno, es una persona especial. Hay que tener mucho valor para hacer esto. La realidad de la mayoría de los pacientes dista mucho de esto que está contando Paola. Hoy en día seguimos teniendo pacientes, compañeros de trabajo, de salud, que arriesgan su vida ocultando la enfermedad para que no se sepa su diagnóstico, al punto de complicarse por no tramitar medicación o por no tramitar laboratorios para que no se sepa su diagnóstico. Personas que ocultan los comprimidos y están años con el diagnóstico sin contarle a su familia, a sus hijos, a sus amigos, padeciendo todo esto que padece Paola, que ella lo cuenta de haberlo superado en soledad, que es terrible, terrible. Hay personas que fallecen ocultando su diagnóstico sin afrontar esto. Y eso es terrible porque los tratamientos hoy en día son 100% efectivos y absolutamente ninguna persona debería fallecer hoy. Ninguna se debería complicar o complicarse como ella, que no sabía, y después empezar a mejorar y tener una vida normal. Y sin embargo, el estigma y la discriminación hace que la gente siga ocultando su diagnóstico. Esto de hoy, poder lograr que una persona levante la mano, esto de la señora, les juro que no estaba armado. Que hoy alguien levante la mano y diga yo también, es el sueño, yo lo he dicho en otras situaciones, es el sueño de todos los que trabajamos en esto, que en algún momento todos puedan decir yo también, y yo también, y yo también, sin tener que ocultarlo y sin sufrir por tener que enfrentarse a esto, porque es una enfermedad más que nos cae de regalo y nada más que eso. Y aparte, doctora, que se puede vivir bien. Yo en menos de 8 meses estuve indetectable. Por eso es lo que decimos, o sea,
haciendo los controles, tomando el tratamiento, la expectativa de vida y la calidad de vida es igual que una persona HIV negativa, es totalmente igual. Yo quería contar una anécdota de esto que decía Laura. Participé de algunos talleres en el hospital del subcomité, en donde van pacientes, y bueno, yo cuento mi historia y todos me miran así. Y por ejemplo, una de las señoras que participaba, que tiene 3 hijos varones, ella decía que ni sus hijos saben, y que ella su medicación la esconde en los frascos de Reduce Fast Fat, y que sus hijos le dicen que le van a hacer juicio al de Reduce Fast Fat porque no adelgaza. Entonces, claro, yo la miro y digo, ¿cómo podés estar todos los días pensando cómo ocultar que te vas a sacar sangre, que vas a un control, que tenés que tomar? No se puede. Y ella me decía que tenía miedo que sus hijos los echen de la escuela, que lo hacía por sus hijos, porque temía cómo se maneje la sociedad con sus hijos. Una pregunta. Buenas noches. Nosotros somos docentes de nivel inicial, trabajamos en un jardín de la provincia y nos enteramos esta semana que uno de los nenes de sala de 4 tiene el virus de VIH. Hace tratamiento en el hospital Iturraspe y bueno, en realidad apenas yo me enteré de la charla, a mí me toca muy de cerca, mi papá falleció justamente por llegar al momento en donde ella dijo yo voy a salir, mi papá eligió no salir, no enfrentarlo y falleció hace 6 años. Entonces yo enseguida le dije vamos a la charla porque es muy importante saber mucho más de lo que yo aprendí con la situación de mi papá. Lo que nosotras queremos sobre todo es informarnos e informar y pasar la posta a nuestras compañeras, porque también cuando surgió en el jardín hay que tomar medidas, ¿qué vamos a hacer? Entonces desmitificar un poco esto y saber qué transmitirle a nuestras compañeras sobre todo, y nosotras saber cómo manejarnos, y a los familiares obviamente de los demás chicos del jardín. En un contacto cotidiano no tienen que tomar ningún tipo de medida. La única medida podría ser que en el caso de que ese chico se golpee y sangre, tomar precauciones como todas las instituciones que deben tener un kit de guantes y demás, y atenderlo. Primero siempre está la atención, primero siempre está el gesto humano. Así hubiera un accidente de tránsito y demás, hay que atender a la persona. Siempre eso es lo que prima sobre cualquier otra medida, pero la institución escolar debe tener guantes y por lo tanto atender a ese chico sin armar ninguna escena de pánico ni nada por el estilo, porque así como explicamos hoy, no se corre ningún riesgo. De hecho, me animaría a decirte que se puede tocar la sangre con la mano sana, sin ninguna lesión, y tampoco hay ningún tipo de riesgo. No se conocen transmisiones por este tipo de contacto. Así que en realidad sí, obviamente hay que trabajar mucho en la educación y en la información para evitar este miedo innecesario. Sí, qué bueno lo que están contando. Qué bueno, chicos, yo no lo puedo creer. Juanjo le va a entregar a Pau. Esta vez Pau. Un mimo. Y a Mati, que están acompañándola como siempre.